Bueno, bendito y alabado sea el Señor. Gracias, hermanos, pues por continuar aquí siguiéndonos en esta serie que hemos estado produciendo, pues del Tratado de la Verdadera Devoción de nuestra Santísima Madre la Virgen María, esto que fuera dictado a través del Espíritu Santo a San Luis María Griñón de Montfort, el Tratado de la Verdadera Devoción al Inmaculado Corazón de María o a la Santísima Virgen María. Hoy, pues vamos a estar tratando un tema muy interesante, sobre el que se especula mucho, se habla mucho, a veces se dicen cosas, unas atinadas, otras menos atinadas, exageradas o fanatizadas, pero siempre es importante, es menester, porque forma parte del misterio de María para estos tiempos y esto que se conoce como el final de los tiempos. Bueno, entonces la lucha de María, el rol de María, el papel de María, en esto que escatológica y bíblicamente se conoce como los últimos días, el final de los días, los últimos tiempos. Bueno, es importante para comenzar que los últimos tiempos comenzaron justamente con la muerte de San Juan Bautista. En el momento en que muere San Juan Bautista, comienzan los últimos tiempos. Entonces, dentro de esto que se conoce los últimos tiempos, pues tenemos ya más de 2000 años viviendo los últimos tiempos. Ahora, conseguimos algo dentro de estos últimos tiempos que se llaman los últimos días o los días finales de los últimos tiempos. O sea, es la etapa final de este tiempo que se conoce como los últimos tiempos y que se define como los últimos días. Estos últimos días pues están caracterizados o vienen marcados pues por una serie de situaciones y de manifestaciones que vemos que ya se están dando ciertamente en el mundo. Ahora, hay que entender que estas señales que están profetizadas pues en la mismísima palabra de Dios, vamos a ver como el mismo San Pablo nos habla de 18 características bestiales que habrá o existirá en el carácter, en el proceder de los hombres de los últimos días, de los hombres del final de los días, dentro de este tiempo que se conoce los últimos tiempos. Y cuando vayamos entonces proclamando, dando lectura, ¿verdad?, escudriñando esto que San Pablo nos revela en una de sus cartas a Timoteo, ustedes se darán cuenta si realmente hemos entrado en los últimos días, si realmente estamos en los últimos días. Si bien cada una de esas características, de esas 18 características que están ahí plasmadas en la palabra, se han dado a lo largo de los 2000 años que hemos tenido de fe cristiana, de historia cristiana, o 2017, 2018 años que hemos tenido de historia cristiana, ciertamente se han dado a lo largo de todos estos siglos. Pero la pregunta es, ¿en qué momento de la historia con más intensidad sobre la faz de la tierra vemos que esas características se están presentando? Pero dejemos que sea directamente la palabra de Dios. Después iremos al Tratado de la Verdadera Devoción, donde el mismísimo San Luis María Griñón de Montfort nos habla sobre este tema del fin de los tiempos, que no es un tema para asustarse, para temblar de miedo, y pensar que va a caer un asteroide y va a acabar la Tierra y no va a vivir nadie, no va a sobrevivir nadie. No, no es en ese sentido, porque no estamos hablando de la destrucción del planeta, de la destrucción de la creación física de Dios, que sería el fin del mundo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando es de el fin de una etapa de maldad que ha habido sobre la Tierra, o el comienzo del fin de una etapa de maldad como nunca antes había habido en la historia y que se está dando en este momento sobre la faz de la tierra. Esos son los últimos días o los días finales dentro de este tiempo que se conoce como el fin de los tiempos. Entonces, es un tiempo o son últimos días para arrepentirse, para preparar el alma, no para asustarse, ni estar lleno de miedo y de temor, pensando que pues va a caer una bola de fuego venida del espacio y que va a acabar con todo. No, no se refiere en ese sentido del exterminio de toda la raza humana. No, no es en ese sentido que estamos hablando. Estamos hablando de unas
características que hasta el mismísimo Jesús, en esto que se conoce como el Apocalipsis de Jesús, que lo vemos en Lucas 17, Lucas 21, Mateo 24 y Marcos 13. En estos evangelios sinópticos, en estos capítulos, Jesús dedica a hablar, enseñar, profetizar sobre las señales de los últimos días, las señales, eventos, situaciones, circunstancias que habrán en el final de los tiempos. Ahora, la iglesia sobre esto pues tiene una postura, hay un común denominador interpretista dentro de la iglesia, una corriente interpretista dentro de la iglesia que apunta a decir que esos últimos días, ese final de los tiempos, es cuando una persona se muere. Cuando le llega el fin de la vida a una persona, pues va ante el juicio de Dios, va al juicio personal, al juicio particular, y ahí vive en plenitud el fin de los tiempos. Bueno, esa es una corriente en la que es correcta, y toda vez es correcta, porque efectivamente cuando una persona pues ya le llegan sus últimos días y muere, pues le llegó el final de los tiempos. Correcto, es correcta esa interpretación. Ahora, entendemos que pues hay esta otra interpretación que ya más que individual es global, geofísica en cuanto a todos los acontecimientos que se nos están dando dentro de la iglesia, dentro del mundo, señales que están presentándose para preparar el alma, porque para eso son esas señales. Muy bien, pero entonces vamos a ir aquí a lo que nos enseña el apóstol Pablo. Voy a buscar aquí en la escritura, está en su carta a Timoteo, el apóstol Pablo, y vamos entonces a dar formal lectura a esto que el apóstol Pablo en esta carta a Timoteo nos enseña. Bendito y alabado sea el Señor. Muy bien. Segunda epístola del apóstol San Pablo, capítulo 3. Ponga usted cuidado, mire, habla de 18 características. Estas 18 características son estas. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Mire usted, la palabra del apóstol, la palabra del Espíritu Santo a través del apóstol es: debes saber esta verdad. Es menester de Dios, es voluntad de Dios, es divina voluntad del Padre que sepas esta verdad. Aquí no dice, no, es mejor que no se te hable ni se te predique esta verdad bíblica profética sobre el fin de los tiempos para que no te asustes. No, el apóstol Pablo no dice eso. El apóstol Pablo lo que dice: siéntate y oye lo que te voy a decir y prepara el alma, porque esto es lo que va a suceder en los últimos días. Muy bien. Entonces, claro, repito, hay una corriente interpretista dentro de la iglesia que dice que se refiere al momento en que un alma se va a desencarnar de un cuerpo y va a morir, pues llega el fin de los días, y se refiere a ese tipo de preparación. Muy bien. Ahora, ¿cómo puede ser el caso? En ese sentido o en el otro, hay que preparar el alma, porque ciertamente se lo dijo a Timoteo hace más de 2000 años, y la palabra sigue repitiéndose. Entonces por eso es que esta corriente interpreta que se refiere al momento en que cada persona va a morir y va a ir a rendir juicio. Muy bien, pero como fuese el caso, es la profecía sobre los últimos días. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días o últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá, y voy a ir declarando y usted vaya sacando su cuenta y se va a dar cuenta que son exactamente 18 características. Dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evítalos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, esta es una palabra escatológica
y que se ha repetido y se ha actualizado a lo largo de 2000 años, pero tiene un cumplimiento profético de intensidad en estos días que vivimos sobre la faz de la tierra como nunca antes se había vivido antes en la historia de la humanidad. Si ustedes hicieron la cuenta, se deben haber dado cuenta ya, pues, valga la redundancia, de que son 18 características. Ahora, dígame usted, si esas características las vemos hoy en día en la política, en la familia, en las relaciones con el semejante, en la sociedad, en el mundo de las finanzas, en el mundo del comercio, en la humanidad en general, dentro de la misma iglesia, por los escándalos que se originan y se provocan. Todas esas 18 características le suenan, ¿verdad que sí? Y con una intensidad las vemos ahora como antes no las veíamos, ¿correcto? Bueno, quiere decir, como hay un principio de la existencialidad del cumplimiento profético. En la medida que se acerca el cumplimiento de una profecía, más claro se ve su entendimiento. Repito, en la medida que se acerca el cumplimiento de una profecía, más claro se ve su entendimiento. En la medida que entonces nos vamos sumergiendo en el escenario del cumplimiento de todas estas señales, ¿verdad? Quiere decir que estamos cerca, más cerca o muy cerca de que todo lo que se profetiza en relación a este tema se esté cumpliendo o está por cumplirse o está por verificarse. Bueno, muy bien. Este es un texto interesantísimo. Quiero agregar algo también importante, revelador. Si usted toma estas 18 características que están pues en este texto, repito, de 2 de Timoteo capítulo 3 y siguientes, si usted toma, o sea, verso 1 y siguientes, si usted toma estas 18 características y la divide o lo divide entre 3, le da ¿cuántos grupos de 6? 6 más 6 más 6, ¿cuánto es? 18. Y 6 y 6 y 6, de acuerdo a Apocalipsis 13, ¿qué es? La marca de la bestia. Entonces aquí vemos el marcaje de Satanás sobre la humanidad. Esto que nos habla Apocalipsis 13, más allá de muchas interpretaciones que se ha querido dar a ese pasaje de la Escritura, diciendo que es un código de barras, que es un microchip. Bueno, más allá de todas esas interpretaciones fantasiosas o no que se ha querido dar sobre ese pasaje, lo cierto es que sí vemos ya que hay una marca del demonio, que el demonio marca ciertamente a los suyos y los marca ¿con qué? Con esas 18 características. Como dije, 6 más 6 más 6 es 18, correcto. La marca de la bestia, 666. Claro, también existe una corriente dentro de la iglesia que dice que ya todo el Apocalipsis se cumplió, porque Nerón era el anticristo, era Nerón, y que la marca de la bestia está relacionado con el nombre de Nerón, y bueno, entonces ya todo se cumplió. Entonces sí, efectivamente ya todo el Apocalipsis se cumplió, estaríamos viviendo ya los cielos nuevos, la tierra nueva, estaríamos viviendo ya el descenso de la Jerusalén celestial, estaríamos viviendo el gobierno milenario de Cristo, donde todo es amor, paz, gozo, y cuando yo entro a mirar lo que hay en la tierra no hay nada de eso. No veo eso precisamente, no veo que todas las el escenario final, el escenario finalístico último que ya profetiza Jesús a través de San Juan en el Apocalipsis, de los cielos nuevos, la tierra nueva, la Jerusalén celestial, los cielos transformados, el retorno al jardín del Edén, todo esto que no lo veo precisamente cumplido sobre la tierra. Quiere decir que entonces hay un común denominador interpretador del Apocalipsis y en el que coinciden la mayoría de los padres que estudian, exégetas que han estudiado el Apocalipsis, que dicen que el Apocalipsis es un libro, ¿verdad? O es una profecía que se actualiza a través de la historia. Que así como hay 7 iglesias a las cuales va dirigido el mensaje del Apocalipsis, ¿verdad? Ahí vemos 7 iglesias al comienzo del capítulo 2 hasta el capítulo 3, vemos que hay 7 iglesias a las que Jesús hace exhortación
alabanza y reprensión. Primero, reprocha. Hay algo interesantísimo en estas 7 iglesias, en la forma en que Jesús aborda a estas 7 iglesias, en la que Jesús enfrenta, confronta, habla, exhorta a estas 7 iglesias, el Espíritu de Jesús. Jesús, primero, ¿qué hace? Reprocha, exhorta, condena. Veríamos condensado en una palabra, reproche divino. Vemos el reproche del verbo divino, la palabra de Dios. Es decir, Dios tiene algo contra esa iglesia. Un reproche, una palabra en contra. Muy bien. Después vemos también una alabanza, un reconocimiento por lo que sí está bien hecho, por lo que sí le ha agradado y está bien hecho, en lo que sí se le ha obedecido, y al final hay una recompensa. Entonces vemos que en cada una de estas 7 iglesias que existe una pedagogía del maestro. Hay una pedagogía del mover profético o del espíritu de la profecía, que es Jesús, como él mismo se autodefine en el libro de Apocalipsis. Yo soy el espíritu de la profecía. Muy bien. Entonces, entendido así, hay una autodefinición de Jesús mismo en su pedagogía profética, exhortativa, consolativa, advertencial también, donde vemos que Jesús habla de la siguiente forma. Primero, Jesús reprocha, exhorta, condena, corrige, mete el dedo en la llaga. Después, Jesús consuela, reconoce lo que está bien hecho, en lo que se le ha agradado, en lo que se ha retenido su santa ley, su santa palabra. Y también advierte, hace una advertencia y consuelo. Advertencia y consuelo. Advertencia si no se corrige y no se obedece. Y consuelo, promesa, si se le obedece, la recompensa que Jesús va a dar. Vemos aquí todo un proceder de la pedagogía de Jesús. Bueno, estas 7 iglesias, de acuerdo a los padres biblistas, exégetas, estudiosos del Apocalipsis, han entendido el Espíritu Santo y es el denominador común mayor de todos los padres que estudian este tema del Apocalipsis, en que todos concuerdan en que el Apocalipsis, así como hay 7 iglesias, hay 7 tiempos que está viviendo la iglesia. Hay 7 tiempos que está viviendo la iglesia. Y en cada uno, así como hubo la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso, que es la iglesia de María Santísima, porque la Virgen tenía su casa en Éfeso, es la iglesia de Éfeso por excelencia, y le daré a comer el árbol de vida, y María es el árbol de vida de acuerdo al numeral 44 y 45 del Tratado de la Verdadera Devoción. Muy bien, por eso esa es la iglesia mariana, la primera iglesia, la iglesia de María. Muy bien, entonces esta primera iglesia tuvo un tiempo, después vino otra iglesia, y así nos encontramos, justamente algunos apuntan a decir que nos encontramos justamente en la iglesia de Sardis, que nos encontramos en el tiempo de la iglesia de Sardis, de acuerdo a lo que algunos estudiosos sobre este tema opinan, dicen. Muy bien, de todas maneras todo esto está encerrado en misterio, y en la medida que vamos avanzando, lo cierto es que el Apocalipsis, de acuerdo a la interpretación de estos padres, dicen que es un libro que se está cumpliendo y actualizando en cada uno de los tiempos en que se apertura, en que se cierra una iglesia y se apertura el tiempo y el comienzo de otra iglesia, según son 7 iglesias en el Apocalipsis. Bueno, esto es importante conocerlo para aquellos que dicen que ya el Apocalipsis está todo cumplido. Bueno, muy bien. Seguimos avanzando sobre este importantísimo tema del fin de los tiempos. Ahora, dentro de este fin de los tiempos, hay un actuar protagónico, estelar, maravilloso de la Santísima Virgen María, la mujer vestida de sol. O sea, la Virgen ha sido escogida por Dios para que tenga un protagonismo especial, único y singular en esto que se conocen los últimos días. O sea, estas 18 características que son las que imprime el demonio deformando la naturaleza humana, pervirtiéndola, degenerándola y condenándola. María, al contrario, ha sido enviada para corregir y salvar en Jesucristo a la humanidad. O sea, ha sido enviada a la Madre precisamente con este rol, a formar el ejército de los apóstoles del fin de los tiempos, a conformar el ejército de los apóstoles del fin de los tiempos, a instruir, a enseñar, a edificar, a levantar este remanente fiel, este ejército que se llaman los apóstoles o discípulos del fin de los tiempos. Y estas no son palabras mías, son palabras
justamente extraídas de la profecía que sobre este tema habla San Luis María Grignion de Montfort. En el numeral 49 del tratado, que es donde se desarrolla este tema, precisamente dice el Espíritu Santo lo siguiente: pero en la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. O sea, es el deseo del Padre, es el deseo actuante, transformante, movilizante de la divina voluntad, de que para que Jesús venga, se manifieste por segunda vez, tiene que ser a través de su bendita Madre. Entonces, no habrá segunda venida de Jesucristo, y ese es el quinto efecto de la consagración al Inmaculado Corazón de María, que precisamente también enseña en el numeral 217 San Luis María Grignion de Montfort. Recordemos que el Tratado de la Verdadera Devoción, profecía pura mariana, es el códice de la profecía mariana por excelencia, es el Tratado de la Verdadera Devoción, y digo códice porque lo uso de una manera impropia, porque el verdadero códice es la tilma de Guadalupe. Pero bueno, el compendio de la profecía mariana se resume todo en el Tratado de la Verdadera Devoción. Entonces ahí conseguimos esto que se llama el quinto efecto de la consagración, donde cuando respirarán los cuerpos, así como respiran el aire, cuando respirarán a María, ¿verdad? Que cuando los cuerpos respiren a María, suden a María, transpiren a María y sean copias vivientes de la Santísima Virgen María, allí, en ese momento, vendrá Jesús por segunda vez. Entonces San Luis concluye, dice estas palabras proféticas, dice: Señor, para que venga tu reino, o sea, la segunda venida de Jesús, Señor, para que venga tu reino, venga primero el reino de María. Es decir, no vendrá el reino de Jesucristo si primero no reina María. Es decir, que el reino de María preconfigura y prepara el reino de la divina voluntad de nuestro Señor Jesucristo. No puede haber reino de la divina voluntad, no puede haber segundo gran Pentecostés si primero no reina María sobre la tierra, sobre todo el globo terráqueo. Tiene que reinar la Madre como nunca antes fue conocida, predicada, enseñada, reconocida y alabada. Y esto lo dice el numeral 10 y el numeral 13. Y vamos a ver ese resplandor que también nos profetiza precisamente en la segunda carta a los Tesalonicenses. Nos habla Pablo de un resplandor que destruye al anticristo. Interesante, ¿quién es ese resplandor? Todo esto lo vamos a estar viendo en esta parte, en esta serie interesante sobre el fin de los tiempos. Muy bien, entonces vemos aquí, repito, pero la segunda venida de Jesucristo, María tiene que ser conocida y puesta de manifiesto por el Espíritu Santo, a fin de que por ella Jesucristo sea conocido, amado y servido. ¿Por qué? Porque en ese quinto efecto de la consagración, justamente que es la transformación en la divina voluntad, esto que ya le explica Luisa, muy bien, dice San Luis que esa segunda venida de Cristo no vendrá hasta cuando no se predique y enseñe la doctrina del Tratado de la Verdadera Devoción. Y mire qué tremendo, que no le he leído a ningún santo tal atrevimiento profético. Esa es la expresión, atrevimiento profético, osadía profética, de decir que Jesús no vendrá por segunda vez hasta cuando no se predique, se llene toda la faz de la tierra del conocimiento del Tratado de la Verdadera Devoción. Como decía un sacerdote estudioso del tratado, el padre Lucca decía que el tratado es la última áncora de salvación que se está lanzando a la faz de la tierra, al planeta entero, a la humanidad entera. La última áncora de salvación, áncora es ancla, la última ancla de salvación que se le está lanzando a la iglesia y a la humanidad es el Tratado de la Verdadera Devoción a la Santísima Madre, porque el papel de salvar a la humanidad en Jesucristo, Dios Padre se lo entregó a la Santísima Virgen María. Y hermano, ¿y usted cómo se atreve a decir eso? Demuéstreme que doctrinalmente eso lo dice la iglesia, lo aprueba la iglesia. Bueno, váyase a las palabras que están aprobadas por la iglesia en la aparición de Fátima. ¿Qué dice la Virgen María dentro de los distintos mensajes que da?
allá en el año 1917 en Cova de Iria. Allá, ¿qué dice la Santísima Madre? Pues dice estas palabras: Dios Padre quiere salvar al mundo a través de la instauración, del establecimiento, de la devoción a mi Inmaculado Corazón. ¿Cómo es que arranca la Virgen diciéndolo? Vamos a repetirlo de nuevo. Dios Padre quiere ¿qué? ¿Quiere qué? Salvar al mundo. Correcto. Dios Padre quiere salvar al mundo a través de María. Lo reconoce la Iglesia. Lo reconoció la Iglesia. O sea, no son palabras mías, no son palabras que yo estoy lanzando así, bamboleadamente al aire. No. La Iglesia reconoce que Dios Padre quiere salvar al mundo a través del establecimiento de la devoción, de la obediencia, de la consagración al corazón de María. Por eso entonces la Madre profetiza: al final mi Inmaculado Corazón triunfará. Este triunfo del Inmaculado Corazón de María, más que un triunfo con tanques y aviones y bombas, no es un triunfo en ese sentido, no es un triunfo bélico, no es un triunfo militar, no es un triunfo del poder político, no es un triunfo del poder financiero, porque nosotros los hombres, en el modo de pensar y de ver, según el modelaje de la mentalidad del mundo, pensamos que esos triunfos tienen que ser de esa forma. No es un triunfo en ese sentido, es un triunfo interior en el ejército de los corazones de los apóstoles del fin de los tiempos. Es un triunfo en el interior. Veíamos en entregas pasadas que el verdadero triunfo de la Santísima Madre, y lo dice el numeral 39 del Tratado de la Verdadera Devoción, es en los corazones. Por eso a María, San Luis María Griñón de Montfort, le da ese título a la Madre en ese numeral 39 que dice que María es reina de los corazones. Es decir, que este triunfo de María, este reino de María, es en el interior de los corazones. Es ahí donde María, por eso que el trabajo que hace María de conformar, armar, establecer, instruir, formar a los apóstoles del fin de los tiempos, es en el interior de los corazones. Y este es un trabajo silencioso, más que ruidoso, es un trabajo silencioso que la Madre va haciendo, porque el que es ruidoso es Satanás, es el que le encanta hacer ruido y hacer bombos, platillos y que lo vean y que lo admiren, y ese es Satanás. La Madre no, la Madre va actuando en este proceder silencioso, en este silencio de los corazones. Ahora, muy bien, visto así, vemos que estos apóstoles que la Madre va a formar tienen unas características especiales. Pero bueno, antes de entrar a ver las características, que es la antítesis de los falsos apóstoles del fin de los tiempos. Porque, a ver, cuando nosotros aquí hicimos una lectura del capítulo 3 de la segunda epístola de Pablo a San Mateo, o a Timoteo, hablábamos de 18 características. Bueno, ese es el ejército de Satanás. Esos son los apóstoles de Satanás. Esos son los discípulos del demonio. Entonces, estos discípulos del demonio que tienen esas 18 características que acabamos de explicar, son los que van a ir a hacer la guerra a los apóstoles discípulos ¿de quién? De la Virgen María, que es la estirpe de María. Entonces, estos están marcados por Satanás, el 666, que vienen a hacerle la guerra a los que están formados, elegidos y seleccionados, estirpe de María, descendiente de María, descendencia de María, que están formados por la Madre, que como todo nos lo enseña el Tratado de la Verdadera Devoción, acordándonos también del protoevangelio de Génesis 3.15. El protoevangelio de Génesis 3.15 que nos enseña, y una mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Dice, una mujer y su descendencia aplastarán la cabeza de la serpiente. Ahí es donde se traba el conflicto entre la estirpe de María y la estirpe de Satanás. Muy bien. Bueno, todo esto así, vamos en este orden, paso a paso, explicando todo este tema del fin de los tiempos. Muy bien. Entonces estos apóstoles tienen unas características que ya las iremos a explicar. Muy bien. Pero antes, este ejército de la Madre se viene dado por una acción de la Madre, y vamos a ver cómo es esa acción de la Madre. Para poder entender mejor esto,
vamos entonces al numeral 13 del Tratado de la Verdadera Devoción y después vamos a ir a Tesalonicenses para ver cómo es esto. Mire, el numeral 13 del Tratado de la Verdadera Devoción dice lo siguiente: de suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, es decir, San Luis María Griñón de Montfort está profetizando que la segunda venida de Jesús se va a dilatar, se va como a suspender, está como detenida. ¿Por qué? Porque primero debe haber algo antes de dar avance a esta segunda venida de Jesucristo en plenitud. ¿Y qué es eso? Bueno, lo que dice aquí. De suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, quien lo trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer. Oiga bien, resplandecer la segunda vez o la segunda venida de Jesucristo. Muy bien, entonces tiene que irrigarse, enseñarse, magnificarse como nunca antes en la historia el conocimiento de María sobre la faz de la tierra. Por eso es que en este tiempo vemos que se está dando algo extraordinario, y es que como nunca antes ha habido una actividad mariana de manifestaciones marianas, de apariciones marianas, de mensajes marianos. Vemos 15 apariciones aprobadas formal y canónicamente por la Iglesia, que se les reconoce su origen sobrenatural, y vemos miles de más que están siendo estudiadas por la Iglesia. Muy bien. Entonces, como nunca antes en la historia, vemos una manifestación de actividad mariana, de manifestación de la Santísima Virgen en mensajes, apariciones, milagros, sucesos de la Santísima Madre como nunca antes en la historia. Eso se refiere que se está cumpliendo otra señal, signo, señal de que hemos entrado en estos últimos días, del fin de los tiempos.